Usuario final, usuario final, usuario final, el eslabón más débil de la seguridad informática, dictada, dictada por el ingeniero Cristian Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, deme un segundito, ingeniero Cristian, Okay. para terminar su presentación. Es ingeniero de sistema y esta noche pues nos acompaña, trabaja en la empresa Hilton, apostado aquí en la República de Panamá, y es la empresa con la cual hemos firmado un convenio de colaboración para poner una academia Hilton de, de seguridad en el Centro Regional de San Miguelito. Esperamos que para el año entrante, para el verano, podamos estar brindando nuestros primeros cursos en esa academia, que estará acompañándonos el ingeniero Cristian Hernández. Y como segunda exposición también estará el profesor Juan Castillo con el tema TIM como herramienta de colaboración en tiempos de ciberseguridad. Sé que los dos temas de información, los dos expositores esta noche será de gran ayuda y de gran valor para todos los que nos encontramos en esta sala. Así que, sin más, y como habíamos programado la reunión, estas exposiciones empezamos a las 7 de la noche, así mismo damos paso. Me disculpan que me haya pasado unos minutos, pero ingeniero Cristian, tiene usted la palabra. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Bien. Ok, se ve mi pantalla. Correcto, también se ve la pantalla. Ok, buenas noches a todos. Profesor Rafael Díaz, profesores de la facultad, estudiantes de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Hoy vengo de parte de Hilton Network, una empresa de ciberseguridad, a hablar un poco sobre seguridad enfocada al usuario final, porque es el eslabón más débil de la seguridad informática. Vamos a estar desarrollando 4 puntos en la agenda. Primero vamos a estar viendo la ciberseguridad, el mayor reto de la era digital. Aquí vamos a estar entrando en conceptos, tendencias, pilares de la seguridad informática. En el segundo punto vamos a estar viendo estadísticas de amenazas internas, hechos y cifras, algunos análisis cuantitativos de seguridad informática. Tercer punto, vamos a estar viendo los tipos más frecuentes de ciberataques, cuáles son los que estamos expuestos tanto como usuarios finales como especialistas o dentro de una organización. Y luego vamos a estar viendo algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos evitar ser víctimas de estos ataques. Que lo primero que tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad es un mayor reto que tenemos en la era digital, porque el mayor reto en la era digital, la ciberseguridad forma parte de la agenda mundial. Hoy en día todos estamos expuestos a ser víctimas de ataques, ya sea como usuarios finales dentro de las empresas, ya sea en las distintas verticales, ya sea hospitales, gobiernos, financieras, entidades de gobierno, cualquier ente en el que nos envolvamos, siempre vamos a estar expuestos a una amenaza. Y hoy en día la seguridad posterior a la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran auge, una gran necesidad de tener especialistas que puedan abastecer y manejar las informaciones y poder cerrar este tipo de brechas. Para ello, según los datos de Fortinet Business, una empresa dedicada al estudio e investigaciones de información y tecnología, indicó que en el 2021 se generó una inversión de más de 165 millones de inversión, y para el presente año y hasta el 2028 se estima que hay un crecimiento de un 12%. ¿Qué nos indica esto? Hoy en día, tanto las empresas, ya sea en redes sociales, en universidades, hospitales, se está invirtiendo una gran cifra de dinero para poder salvaguardar y proteger la información. Y ejemplo de ello es por ahí que nuestro país vecino, Costa Rica, hace un par de
de meses atrás sufrió un ataque en el cual le cifraron gran cantidad de información. ¿Qué hacemos nosotros o qué tenemos que buscar orientarnos nosotros como especialistas o que estamos estudiando esta área de seguridad y de información? Nosotros tenemos que buscar robustecer todo esto porque a partir de la pandemia todos los ataques aumentaron. Esto dio coyuntura que se generaran más brechas de seguridad, ya se generaran fugas de información, tipos de denegación de servicio que hoy en día usualmente estamos expuestos. ¿Qué es la ciberseguridad? En este caso, ciberseguridad muchas veces nos enfocamos o pensamos que es un dispositivo de comunicaciones y ya con eso estamos cubiertos. Sin embargo, con el pasar del tiempo vamos viendo que la seguridad informática, o ciberseguridad también como se le conoce, es un conjunto de procedimientos y herramientas que nos ayudan a nosotros a poder implementar y proteger la información en la que se guardan los datos, ya sean servidores, equipos de comunicaciones, sistemas electrónicos o dispositivos móviles. Por eso, parte de lo que se nos indica acá es que una de las principales premisas de la ciberseguridad, de la seguridad informática, es manejar de forma segura toda la información, tal cual como indica ISAC, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. La ciberseguridad es una capa de protección a los datos. Siempre el eje principal van a ser la protección de los datos. Nosotros a través de la seguridad necesitamos tener o brindar la confianza a distintos entes. Imagínense un banco, usted tenga su dinero, sus ahorros, sus inversiones a largo plazo. Usted escucha que este banco ha sido víctima de una brecha de seguridad. ¿Cómo usted se va a sentir como cliente de un banco? ¿A usted le daría la certeza de seguir depositando sus ahorros en este banco? Muchas veces la seguridad nosotros tenemos que enfocarlos o se busca darle garantías más que todo a las personas que lo utilizan, sobre todo cuando son en entornos que se llega una gran inversión y también en entidades por temas de imagen y de reputación. Como les mencionaba, parte de la pandemia impulsó a que toda la tecnología, toda la digitalización se acrecentara y se diera de una forma evolucionada. Y estas evoluciones hoy en día para las empresas, para los pymes, los trabajadores y nosotros, de hecho, como usuarios finales, no es una opción, sino ya es una obligación. ¿Y qué pasa con esta tendencia que hemos tenido a nivel de ciberseguridad? Nosotros tenemos varios puntos que se enfocan en cuanto a materia de protección se tiene y la primera es la protección de los usuarios, la concientización de los usuarios. ¿Qué se tiene que hacer para formar a un usuario final? Y más allá de un usuario final, un especialista para que sea víctima de un ataque. Cuando me refiero a un administrador, un especialista, ya sea una persona encargada de poder administrar el sistema de seguridad de una empresa, el sistema de redes, los servidores, el usuario final también forma parte de este eslabón de la seguridad informática. Dentro de estas tendencias, hoy en día existe una gran demanda de especialistas, como le mencionaba, y requiere una gran cantidad de inversión para poder llevar este ecosistema de equipos que se forman en el tema de seguridad. Dentro de las herramientas o de tendencia de seguridad informática también tenemos el machine learning o el aprendizaje de máquinas. Hoy en día nosotros nos da mayor efectividad, mayor simpleza al momento de poder detectar las amenazas y vulnerabilidades que se encuentran en los sistemas. Y por otra parte nos ayudan a nosotros a minimizar los costos. Dentro de esta tendencia también vemos el impulso de la nube. ¿Qué pasa con la nube? La mayoría de los sistemas o gran parte de las empresas han comenzado a migrar tanto sus datos como aplicaciones a la nube. ¿Qué buscamos en esta parte de la tendencia? Es una mayor disponibilidad. Sin embargo, dentro de la seguridad de la nube, nosotros también debemos considerar que tenemos algunos aspectos de seguridad que tenemos que proteger. Tenemos que proteger, por ejemplo, los usuarios, los accesos que van a tener los usuarios. A nivel del borde de la nube también tenemos que considerar algunas informaciones y como usuario final, nosotros también tenemos que velar o asegurarnos que la información que tenemos dentro de los portátiles o computadoras también se estén almacenando en la nube de manera correcta. Esto nos lleva a nosotros, tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional, a ciertos cumplimientos de regulaciones y leyes
Por ejemplo, aquí a nivel nacional tenemos la Ley 81 del 2019, que entró en vigencia el año pasado en marzo, que habla sobre qué deben de hacer las entidades para la protección de los datos, cómo tienen que manejarse estos datos, cuáles son los entes que se deben orientar para todas estas bases de datos que tenemos de los usuarios finales se puedan proteger. Entonces, dentro de las tendencias, no solamente es la tecnología como tal, sino que muchas veces nosotros tenemos que alinearnos a regulaciones y cumplimientos. Por ejemplo, si estamos en temas bancarios, tenemos que alinearnos a temas de PCI por temas de manejo de tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los factores que tenemos que cumplir para que nuestra infraestructura sea suficientemente robusta? O, por ejemplo, si estamos orientados a la ISO 27001, que va orientado un poco de calidad, también nos habla de cuáles son esos componentes que se deben de tener. Entonces, si vemos, la seguridad no solamente es un equipo de protección como usualmente se piensa, o se piensa a veces, muchas veces, que solamente es un software, sino que es un conjunto de procedimientos, de políticas, de regulaciones que se deben de seguir para mantener salvaguardado toda la información que se tiene. Esto nos lleva a otro punto, que es el Edge Computing o el IoT, o el despliegue del 5G a nivel mundial. Ya los distintos dispositivos que vamos a tener interconectados cada vez va a ser mayor. ¿Qué va a generar esto? Que cada uno de estos dispositivos que va a estar interconectado va a necesitar estar asegurado. Vamos a tener que seguir ciertas políticas de fortalecimiento o de hardening, como se le llama, para que estos dispositivos no sean comprometidos. Estos equipos de IoT los podemos encontrar en casas si estamos manejando temas de domótica o si estamos trabajando a nivel empresarial con equipos que nos ayudan a facilitar tareas. Y cada uno de estos componentes tiene que tener o velar por un componente de seguridad. Otra tendencia que se tiene en el mercado es el acceso a la red con confianza cero. ¿Qué hacemos acá? Más allá de generar conexiones VPN para conectarnos a los sistemas empresariales, hoy tenemos que velar que esos dispositivos que nos estamos utilizando para conectarnos a los distintos entornos cumplan con ciertas políticas. ¿Qué sean esas ciertas políticas? Ya sean que cuenten con los parches de actualizaciones, que tengan los hotfixes instalados, que tengan un antivirus actualizado, que pueda llegar a las aplicaciones que se han restringido. Entonces, este concepto de confianza cero nos ayuda a nosotros a restringir y a poder proteger la información, que siempre va a ser el eje central que tenemos que salvaguardar. Por acá les presento la tríada SID, que vendría siendo del inglés de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este, como vamos a ver, tenemos como eje central los datos. En este caso, primero tenemos que salvaguardar que la información a la que estamos presentando sea confiable, solamente le llegue a la persona que sea destinado. Les doy un ejemplo. Imagínense que usted les envíe un documento a su entidad bancaria y este documento sea interceptado por una persona maliciosa. ¿Qué va a pasar con esa información de tarjeta de crédito que usted tenga? No va a llevar la confidencialidad necesaria. Puede ser que dentro de ese traspaso de información no va a llegar a la persona adecuada y puede ser que con fines malintencionados la información sea modificada o alterada, que vendría siendo el segundo punto. El tema de la integridad. Es muy importante que la información a lo largo de sus distintos pasos, esta información se mantenga íntegra, que no sea modificada. Les puedo dar un ejemplo por ahí. Imagínense que las elecciones puedan modificarse los datos. ¿Qué tipo de seguridad va a tener una entidad a nivel, un ente nacional, si vemos que las elecciones de un tribunal se han modificado? Entonces, este tipo de información siempre busca o vela porque la información se pueda proteger. Y más allá de que se pueda proteger, también se mantenga disponible al momento en el que nosotros vamos a utilizarla. Un ejemplo de ello, por ejemplo, que usted vaya al supermercado y cuando usted va a utilizar el supermercado, el sistema de caja está caído. ¿Qué va a pasar? A usted como un usuario final de este servicio, ya sea del supermercado
o si va usted a usar algún tema, un vale solidario, por ejemplo, a usted va a generar un tipo de inconformidad como usuario final. Entonces, este tipo de información, usualmente a nivel empresarial, nosotros la vamos trabajando con un ecosistema que se va integrando, vamos trabajando con acceso, vamos trabajando con políticas, vamos instalándole antivirus, antimalware a los dispositivos finales, vamos poniéndole cortafuegos y una serie de componentes que va haciendo todo un ecosistema para que la seguridad, toda esta información sea segura. Pero ¿qué pasa muchas veces? Por acá como les pongo en la imagen, podemos tener todo este ecosistema o todas estas protecciones, pero al final, el usuario final, si llega a generar una brecha, todo lo que va dentro del carro, como se muestra en la imagen, todo eso se puede caer. Todo eso puede poder tener una indisponibilidad de servicio. Y es ahí donde nosotros mencionamos o indicamos que el eslabón más débil es el usuario, ya sean tanto como usuario final o como usuario que administra una plataforma. Me gustaría abrir el compás en estos momentos si alguien tiene un comentario o consulta hasta acá. ¿Les parece familiar la imagen? ¿Qué creen ustedes que pasa si este usuario abre el maletero del carro? Se caen todo. ¿De qué va a servir todo ese VPN que hemos tenido, el IPS, el firewall, todos estos sistemas que le ponemos? Si al final el usuario final va a darle clic a la promoción del $1.000.000 que se ganó, o el administrador del sistema va a generar un papelito que la contraseña es admin y le va a dar acceso a todo. Todo esto se va a caer, ¿cierto? Entonces, parte de lo que, como les vamos a sustentar por acá, son con hechos o estadísticas de amenazas que se han dado con cifras, y algunos ejemplos de ellos les presento por acá. En el 2021, ciertos incidentes de seguridad que se han dado, casi la gran mayoría de lo que les voy a presentar van enfocados en cómo se manejó la información desde el punto de vista de usuario. Por acá en el enero de 2021 nos menciona un robo de datos de Ubiquiti, uno de los ex líderes de la compañía que se dedica a redes a nivel inalámbrica sobre todo. En este caso robó información, abusó de sus credenciales que tienen. ¿Qué hizo? Publicó toda esta información y pidió un rescate de $2 millones. ¿Qué generó esto como consecuencia negativa a la empresa después de toda la campaña que se le dio? Todas sus inversiones fueron bajando, según indican los datos, hasta 4 millones. Por acá el sabotaje a Proofpoint, que vendría a ser una empresa que se dedica a seguridad. En este caso fue un ejecutivo de ventas que robó parte de la información confidencial de proyecciones y se las vendió a la competencia. ¿Qué pasó en este caso? Se les dio toda la información de objetivos, revisiones comerciales, estrategias a la competencia, y esto generó una gran fuga de información a una misma empresa de seguridad. ¿Qué el mensaje nos transmite con esto? Que siempre vamos a estar expuestos a una brecha de fuga de información. Otro ejemplo es una extorsión a Saudi Aramco, que en este caso es una petrolera. ¿Qué pasó acá? Un contratista externo agarró, extorsionó a esta empresa. ¿Y qué pasó? Toda la información de cómo se refinaba el petróleo, cuáles son las informaciones de los empleados, de los clientes, de las nóminas, todo esto lo fue publicando en la dark web, como se conoce. Esto generó pérdidas, también así como a Pfizer, la empresa que por ahí en la pandemia era la mayor vacuna que buscábamos. Aquí una ex empleada subió aproximadamente 12,000 archivos a una nube pública. Esto fue detectado por los controles que se tienen para la prevención de pérdida de información. Sin embargo, parte de lo que se publica en este incidente de seguridad es que posteriormente a la persona que publicó esta información dentro de la nube pública se le trató de contratar dentro de una parte de las competencias de la vacuna. Otro ejemplo es una fuga de información en Reino Unido. En este caso, por accidente, se publicó información de la nómina, parte de los presupuestos, nombres y personas que estaban dentro
del personal en un documento público, y Estados Unidos no se escapa de estas amenazas. Por acá un ingeniero que había trabajado como contratista en la Defensa Federal fue arrestado por tratar de buscar información privada. Entonces, ¿qué vemos en cada uno de estos escenarios? Que el actor de la persona que genera la amenaza se encuentra en las partes internas. Ya puede ser usuarios privilegiados o administradores, empleados regulares, por ahí como el ejecutivo de venta, subcontratistas o empleadores externos, o ejecutivos que tengan un alto perfil o que tengan privilegios. Muchas veces en las organizaciones se nos piden que a los gerentes o a las personas de alto mando se les dejen privilegios abiertos. Estos pueden ser actores para que se puedan concretar o se puedan materializar distintos tipos de amenazas. ¿Cómo se dan estas amenazas? Vamos a ver que tenemos distintos vectores de ataque para perpetuarlo. El principal es una escalación de privilegios. ¿Cuáles son escalaciones de privilegios? Cuando a través de métodos un poco más avanzados se logra tener privilegios como administrador o se pueda manejar la información que se tenga dentro de los sistemas para lograr algún fin específico de lo que se tiene. Ataques a la nube, no solamente con que estemos en la nube quiere decir que estamos salvaguardados, o errores misceláneos. ¿Qué pueden decir? ¿Qué nos dicen las estadísticas de estos errores misceláneos? Un 60% de estos errores son ocasionadas por una falta de formación a nivel de los administradores, por configuraciones incorrectas, por faltas de procedimiento, por faltas de checklist, por falta de cumplimiento de algún regulatorio que nos ayudan a nosotros a mantener los estándares como deben de ser. Otro parte de 30% nos indica que son envíos incorrectos de información. Quizás por ahí puede ser otra brecha de fuga de información cuando mandamos correos de forma de errónea a destinatarios que no quieren, o errores de programación. Cada uno de ellos que siempre está el factor humano, a pesar de que hay dispositivos de seguridad embebidos en cada uno de ellos. ¿Qué sucede por acá? Que vamos a tener varios ataques que se pueden materializar, y el más popular es el phishing. El phishing busca siempre entrar a través de diferentes medios, ya sea por por redes sociales, por correos electrónicos, mensajes, llamadas, infecciones de programas maliciosos. Y en este caso, ¿qué busca la persona que ataca? Él busca información personal para lograr otro segundo objetivo. Puede buscar información financiera para generar algún tipo de fraude. Muchas veces se aplica ingeniería social. Muchas veces también vemos mensajes a nivel bancario que su cuenta ha sido comprometida, que usted tiene que dar el password. Muchas veces nosotros tenemos que concientizar a los usuarios finales, y es parte de lo que hoy en día estamos trabajando en este aniversario de la Cruzan, es poder concientizar a las personas de distintos ataques, que la única manera que nosotros podemos evitar estos ataques es a través de campañas que podemos identificar. Cuando se nos envía un correo, tenemos que ver algunas características. Por ejemplo, el dominio, si el dominio del que proviene este correo es realmente la entidad que hace llamarse. Por ejemplo, muchas veces solamente se cambia el nombre del destinatario, pero cuando vamos a ver a detalle, el dominio es un dominio falso. Entonces nos piden información, o algunas veces también llamadas telefónicas, por llamadas telefónicas se hacen pasar por familiares. En este caso, la manera que se busca contrarrestar este tipo de ataques es primero estar atento a las campañas, verificar los orígenes donde se generan, verificar si alguien le chatea o que se encuentra en peligro, darle una llamada a un familiar cercano o a la misma persona que te está llamando para ver si tiene realmente esa necesidad. Otro ataque que se puede presentar mucho, bueno, a nivel más empresarial, es ataques de denegación de servicio. Y aquí básicamente lo que se busca es dañarle la reputación a una entidad, ya sea por conexiones que se generan de botnets. Muchas veces el atacante hace conexiones de múltiples dispositivos para poder entrar a ese vector de ataque, ya sea un servidor, una página web, una base de datos. Y aquí, a pesar de que sea más orientado al lado enterprise,
Este tipo de ataque lo que busca es darle de baja a un sistema, poder entrar y manipular la información. ¿Y cómo se puede contrarrestar esto? Bueno, podemos tener protecciones perimetrales, equipos de propósito específico que nos puedan ayudar a nosotros a proteger esta información. Los password, uno de la ruptura de password es otro ataque que siempre estamos expuestos. Muchas veces se actúa con ingeniería social para poder robar estos passwords, o en otros casos adivinar cuáles son las contraseñas de los sistemas. En algunas ocasiones también se llama un ataque de mirar por encima del hombro cuando una persona administradora está administrando un sistema. Un especialista muchas veces se guarda las contraseñas en texto plano, que no debería ser parte de lo que se nos indica tanto como administradores como usuarios finales, es que ustedes seamos gestores de contraseña. Me gustaría preguntar por acá, ¿cuántos de ustedes utilizan la misma contraseña para las diferentes redes sociales? Por ejemplo, utilizan la misma contraseña para Facebook, la misma contraseña para Instagram, la misma contraseña para el correo. ¿Qué pasa si esa contraseña se les compromete? ¿Qué pasa si alguien llega a tomar o adivinar esa contraseña suya? No solamente un sistema va a estar comprometido, sino que múltiples sistemas en la cual usted utilizó ese password va a estar a expensas de que puedan usurpar su identidad a nivel electrónico. Entonces, por más sencillo que parezca la aplicación, porque sea un aplicativo solamente a nivel de gestión interna de la empresa, o un aplicativo que yo utilizo para traducir algún documento en internet, por ejemplo, por más sencillo que parezca, el aplicativo se recomienda que las contraseñas sean robustas, que se utilicen con programas que nos ayuden a nosotros a manipularlo, las contraseñas que sean como bóvedas, que se almacenen dentro de ellas y que nosotros por medio de una clave máster podemos acceder a todo este tipo de información. Esto lo podemos utilizar tanto en el plano personal como en el plano empresarial, este tipo de recomendaciones. Otro tipo de ataques que estamos muy expuestos son los malware. En este caso, los malware vendrían siendo programas maliciosos o códigos que se ejecutan ya sea para tener acceso de forma silenciosa a un sistema o para extraer información. Aquí básicamente lo que se realiza o se perpetúa en este tipo de ataques es ganar acceso a un sistema, ganar acceso a una información. Y usualmente se trabaja no de forma inmediata, sino que usualmente el atacante lo ejecuta y se mantiene en silencio por un periodo de tiempo, ya sea una semana o 2 semanas, y posteriormente que ya tiene acceso, tiene control a los distintos componentes de un sistema, él va entonces a comenzar a generar algún tipo de denegación de servicio, a poder tener acceso a una información. Muchas veces se generan brechas o fugas de informaciones que van extrayendo la información poco a poco, van a extraerlo poco a poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que siempre estar pendiente que los programas que nosotros instalemos en los dispositivos, nosotros sean programas instalados de lugares legítimos, por ejemplo, evitar usar sistemas operativos piratas, evitar usar programas pirateados que esto puedan generar una entrada a este tipo de ataques. Y el más común que se tiene hoy en día son los ransomware, que es un ransomware. Un ransomware es un programa malicioso que busca cifrar la información y a cambio se pide dinero para que se descifre toda esta información. En este caso hay distintos tipos de ransomware. El primero es el ransomware criptográfico, que aquí es el más habitual, que busca cifrar toda la información que tenemos en un dispositivo. Tenemos otro ransomware que es bloqueador, que no solo cifra o inhabilita el dispositivo, sino que la parte del Master Boot Record también lo inhabilita. Tenemos el dogware, que en este caso se genera una copia de los archivos que se tienen y se busca amenazar a los usuarios que se va a publicar esta información en la web. Y otra, como cuarto punto, tenemos el scareware, que en este caso es un programa que indica que haber encontrado un problema y solicita dinero para corregirlo. ¿Por qué menciono o dejo este tipo de ataques de último?
Acá les dejo un ejemplo que me gustaría desarrollarlo un poco más, que se perpetuó en agosto del presente año, en 2022, en la cual una empresa de comunicaciones, en este caso Cisco, confirma que generó una brecha de seguridad que fue hackeada por medio de una cuenta de Google. Aquí es importante y por qué voy a analizarlo. Aquí en este ataque se generaron o se aplicaron varios de los métodos que acabo de mencionar. Aquí en esta brecha de seguridad se dio más de 55 gigabits de datos de la empresa. ¿Qué hicieron? Le aplicaron ingeniería social a un colaborador y dentro de esta ingeniería social, a través de correo, lograron acceso a su cuenta y a través de diferentes métodos de llamado, lograron bypassear o esquivar el método de segundo actor, el múltiple factor de autenticación, que aparte de la contraseña, uno usualmente puede tener un aplicativo, ya sea un token o ya sea una confirmación, un dispositivo secundario para poder lograr. ¿Qué hicieron los atacantes en este caso? Comprometieron la cuenta personal, vulneraron el múltiple factor de autenticación, tuvieron acceso a las VPN, que son los programas que se utilizan para conectarnos de forma remota, y una vez que tuvieron acceso por VPN, desplegaron el ransomware que estaba en la parte superior, el Yanlong, que vendría obteniendo toda la información. Este ataque es muy interesante porque vemos que se ejecutó en varios pasos, en varios tiempos. No fue que se ejecutó de una manera inmediata. Y aquí lo más importante es que le pasó a uno de los grandes en temas de comunicación. Imagínense, si es una empresa muy nombrada a nivel de comunicación, uno como usuario final también está expuesto a este tipo de información. ¿Qué pasa aquí en este daño? Más allá de los datos que pudieron extraer, de los códigos, de los esquemas, de los documentos que se dieron, aquí hay una imagen de reputación que deja muy mal vista a la empresa. Entonces, hay daños colaterales que también afectan, que muchas veces son no cuantificables. ¿Cuáles son las recomendaciones que me gustaría transmitir el día de hoy? Lo primero es siempre que busquemos la fuente de la información. Nosotros tenemos que, una vez que vayamos a descargar programas, tenemos que asegurarnos que lo hagamos de sitios que sean oficiales, que sean seguros. En el momento de recibir correos, nosotros tenemos que recibir o verificar que esos correos vengan de una fuente confiable, y si se nos llega, debemos verificar que esta información sea verídica para no caer en un fake news. Otra recomendación es utilizar antivirus en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras. Esto puede ser una capa de protección, como se le llama una seguridad en defensa. Tener un antivirus actualizado nos ayuda a nosotros a mitigar los distintos ataques que se nos puedan presentar. Muchas veces estos antivirus trabajan con otro tipo de tecnología, no solamente basada en firmas, sino que hacen un análisis de comportamiento que nos ayudan a estar seguros. Uno de los más importantes, el uso de contraseñas seguras. Tenemos que usar gestores que nos ayudan a nosotros a salvaguardar todas las contraseñas, a evitar reciclar contraseñas, como les decía, usar contraseñas distintas por plataforma, usar contraseñas robustas, que ya sean con caracteres alfanuméricos, letras, caracteres especiales. Una regla muy marcada en este tema de las contraseñas es evitar compartir las contraseñas, sobre todo las cuentas empresariales, porque por ahí se puede generar algún tipo de indisponibilidad de servicio. Y parte de lo que se nos indicó en el ataque de ransomware, no sincronizar las contraseñas con los navegadores. Muchas veces tenemos el Google Chrome y nos dicen, ¿quiere usted almacenar la contraseña? Y uno va y le pone, sí, quiero almacenar la contraseña. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene acceso a su navegador? Usted presta a una persona le presta su navegador, a su computador personal a una persona para que revise ya sea el correo. Si uno busca en las opciones del navegador, va a poder ver en texto plano todas estas contraseñas. Entonces, el hecho de no sincronizar las contraseñas es otra recomendación que se puede dar a nivel de la gestión de contraseñas seguras. Como les mencionaba, evitar el uso de software pirata. Muchas veces, por ahorrarnos quizás por un par de
de los dólares. La tendencia antes era usábamos software pirata, hoy en día ya hay esquemas de pagos o de servicios que nos ayudan a nosotros a tener las últimas actualizaciones, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones, que es la parte que le voy hilando esta recomendación. Siempre mantener nuestros sistemas actualizados, las aplicaciones actualizadas, nos ayudan a nosotros a evitar esos ataques de día cero. Realizar respaldos en nubes, utilizar las tecnologías que tenemos disponibles, en este caso realizar respaldos en nubes, evitar el uso de dispositivos de USB que muchas veces pueden perderse, y cuando se pierden estos dispositivos puede ser que la información le llegue a otra persona. Y lo que estamos trabajando hoy en día, una formación continua. Por ahí Benjamin nos dice que es más caro la ignorancia que la educación, y yo lo secundo. En verdad que la iniciativa que tenemos hoy en día aquí en la Cruzan de poder transmitir todo este tipo de conocimiento, para mí en verdad que es satisfactorio. Trabajar en todas estas tendencias que se dan, trabajar en programas de innovación, trabajar en cómo se debe salvaguardar o cuál debe ser el procedimiento que se debe utilizar para botar las informaciones dentro de las empresas, el manejo de contraseñas. Este tipo de formación, tanto como persona como especialista, en verdad que nos ayudan a nosotros siempre a tener una información de manera segura. Ahora acá deja el compás, si alguien tiene algún comentario, una consulta al respecto. Tengo una pregunta. ¿Qué tan seguras son las nubes? Las nubes van dependiendo, ojo aquí, muy buena pregunta, creo que fue Nelson. Las nubes nos ayudan a nosotros a la disponibilidad de la información. Como sabemos, están almacenadas en distintos lugares que tienen sistemas de respaldo, sistemas de contingencia a nivel eléctrico. Aquí, importante en la seguridad de la nube, por ejemplo, que uno para el acceso a las cuentas utilice doble factor de autenticación, que estas tipos de información que uno almacena, muchas veces uno puede trabajarlo de forma cifrada. Dependiendo del entorno en el que uno se desenvuelva, puede ser que hay políticas que no te dejan almacenar la información dentro de la nube, porque sabemos que esta puede ser accesible de distintos entornos. Desde mi perspectiva, en verdad que dependiendo del lugar, puede ser que no todo puede ser almacenado en la nube, como por ejemplo hay información a nivel bancaria que no puede ser almacenada en la nube y tiene que estar almacenada, o hay algún tipo de regulación que indica que no puede salir del país. Entonces, dentro de ello yo digo que la seguridad de la nube va muy enfocada a dónde la tiene que usar. En este caso, para temas personales, en verdad que ayuda bastante. No sé si a ustedes les han pasado que tienen un disco duro con mucha información y de repente el disco duro pierde formato y allá va toda la información que tenías después de muchos años. La nube muchas veces nos ayuda a nosotros a poder cumplir ese pilar de la seguridad, la disponibilidad de la información. Queda en nosotros cómo vamos trabajando, salvaguardando el acceso a esa información. Gracias. Sí, licenciado Cristian, bueno, también quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo mitigar el factor humano como punto de falla en la seguridad? Como les mencionaba, la concientización es lo primero que se tienen que trabajar. Primero al usuario final, por ejemplo, hacerle campañas de que tienen que verificar que el contenido de un correo sea coherente, que no tenga faltas ortográficas, que el remitente, la persona que se le esté enviando, sea dentro del dominio que se está recibiendo. Por ejemplo, si es un tipo de seguro, si es un supermercado, si es una entidad bancaria, asegurarnos que esta información provenga de las entidades esperadas. Otra parte es la formación a los que son especialistas. Mucha parte de lo que les mencionaba indicaba que hay un gran porcentaje en configuraciones mal realizadas que pueden generar brechas para entrar. Entonces, lo que estamos trabajando aquí, la formación, no solamente si son especialistas, sino como usuarios finales, el tema de capacitarnos, el tema de campañas, el tema de utilizar campañas falsas dentro de las empresas. Muchas veces pasan que envían
salió el bono de fin de año, entren aquí. ¿Qué hacen las empresas? Verifican cuántos de sus colaboradores están preparados para no ser víctimas de un ataque de phishing. Entonces, aquí en el tema de qué se tiene que hacer para el usuario final es las campañas, capacitaciones, anuncios, que si en el comedor se ponen videos que nos ayuden, se ponen afiches que nos ayuden, se ponen protectores de pantallas que nos ayuden a poder que la persona poco a poco va tomando conciencia de que está siempre expuesto a este tipo de ataques. Ingeniero, también. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, licenciado Cristian, ¿cómo está? María Martínez. Buenas noches, profesora. Lice, usted explicaba en antes que nosotros no debemos guardar nuestras contraseñas. Más sin embargo, usted sabe que por ser estudiante, por trabajar, por negocios, por muchas cosas, nosotros tenemos que crear diferentes páginas y es lo primero que uno hace, guardar la contraseña, ¿ya? Porque Correcto. es como usted decía, guarden nombres con letras, esto, lo otro. Imagínese que por poco uno puede estar manejando entre de 10 a 12 aplicaciones de ya sea laboral o de como estudiante. Entonces es algo bastante duro y difícil. ¿Qué otra opción nos brinda usted para poder entonces no tomar estas alternativas que creo que la mayoría de nosotros siempre guardamos la contraseña? Bueno, lo que siempre se recomienda por temas de regulaciones es utilizar un gestor de contraseñas. Pueden utilizar, por ejemplo, hay aplicativos gratuitos que se sincronizan con la nube. Por ejemplo, está el KeePass, que te permite a ti almacenar cada una de las contraseñas. Uno pone una contraseña máster y dentro de como esta bóveda de contraseñas, tú vas a tener los distintos accesos que uno trabaja. ¿Y qué hacemos dentro de estos gestores de contraseñas? Nos facilitan a nosotros, como quien dice, la vida a tener en orden cada uno de los distintos accesos. Podemos utilizar contraseñas diferentes, no hacemos el reciclaje de contraseñas como les mencionaba. Podemos generar contraseñas que sean seguras, que tengan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, que sean diferentes en cada una de las aplicaciones y que nos va a ayudar a nosotros dentro de estos gestores de contraseñas. Nosotros podemos clasificarla, por ejemplo, como usted mencionaba, puede ser que usted tenga aplicaciones para el trabajo, tenga aplicaciones para a nivel estudiante, tenga aplicaciones de cursos en línea, tenga aplicaciones para redes sociales. Entonces uno las puede ir categorizando de tal manera que las tienes centralizadas y solamente puedas acceder a él con una contraseña máster. No vas a tener un archivo de texto, un texto plano, que van a mostrarte todas las contraseñas, que es usualmente como lo que se hace. De hecho, parte de las regulaciones cuando se hacen auditoría es verificar que los administradores de sistemas, uno, no tengan contraseñas o información sensitiva en el puesto de trabajo, y dos, que no tengan autologueos en las aplicaciones. Entonces, por algo dentro de las prácticas nos indica que no debemos almacenar las contraseñas de esta forma. Muchísimas gracias, Lice. A la orden. Quisiera, no sé si Susana Horta va a hacer una pregunta. Le cedo la palabra. Buenas noches a todos. Esto sí he escuchado todas las ventajas que tiene, pero quería escuchar si este programa tiene alguna desventaja. Desventajas, que bueno, que si se te olvida la contraseña máster, ahí van a ir todas tus contraseñas. ¿Qué hace el aplicativo para esto? Te recomienda que puedas imprimir esta contraseña máster que vas a tener para poder accederla en tal caso de que se te olvide la contraseña. Una de las únicas desventajas. Que si se te llega a perder esa contraseña que te da acceso a las demás contraseñas, no vas a poder acceder a tu información. Ok, gracias.
Sí, ingeniero, pues antes de retirarse, pues yo quisiera también que usted nos hiciera algún comentario con esta tendencia. Bueno, nos llegó la pandemia y todos nos tuvimos que, en algunos pues nos tuvimos que venir a trabajar a nuestras casas, desde la casa. Entonces, fíjense, en tema de seguridad, nosotros en casa, por lo regular, no tenemos ese nivel de seguridad que garantice también entonces la seguridad de las empresas en que trabajamos. No sé si usted nos pudiese dar alguna recomendación en ese sentido de lo que en algún momento venimos a trabajar en casa que no pongamos vulnerable a las empresas en las cuales trabajamos. Bueno, lo primero, vamos muy orientado a las empresas, lo primero que se debe de utilizar son canales seguros de comunicaciones, sistemas como VPN, aplicativo de ZTNA, de acceso de confianza cero para el acceso es lo que debemos implementar. Segundo, vamos también más orientado en las empresas. Usualmente las páginas tienen que utilizarse protocolos seguros como HTTPS. Eso nos garantiza a nosotros que la información que vamos a utilizar o la información de la página web en la que estamos accediendo va cifrada y nos da garantía de que estamos entrando al sitio legítimo. Muchas veces pasa, bueno, por tema de factor, la misma computadora que utiliza el papá para trabajar es la misma computadora que puede ser que utiliza un estudiante para dar clase. Entonces, se tiene que compartir recursos. En este caso, si se llegase a dar este tipo de escenario, yo siempre lo que recomiendo es utilizar el concepto como se manejan en sistemas operativos Linux, y quizás me entra un poquito más a especialista, pero ¿qué hace el sistema Linux? Él tiene siempre una cuenta de administrador con privilegios y tiene los usuarios que no tienen privilegios. Asimismo, lo podemos aplicar a un ambiente Windows. Yo puedo trabajar con una cuenta de administrador, que sea la de la computadora, que me va a permitir instalar y desinstalar programas, y yo trabajo con otras cuentas que son de no privilegiados para poder instalar. ¿Qué ganamos con esto? Que solamente la persona que sea responsable, una persona idónea o que conozca o que maneja el sistema, sea quien instala y desinstala programas. De esta forma, si se llegara a tratar de instalar algo, por estar restringido la cuenta de usuario a la que estamos usando, ya sea de la mamá, el hijo, el papá, de la mamá, va a estar restringida y no se va a poder instalar aplicativos. Como otra recomendación, como les indicaba, utilizar programas que no sean pirateados. Muchas veces lo barato sale caro, como dice el dicho, y a veces pagamos, qué sé yo, $20 porque nos instale un Office pirata, y ya hoy en día Office lo podemos contener el Office, las mismas universidades nos facilitan este tipo de herramientas. Entonces, evitar el uso de programas piratas que puedan ser, que nos pongan la computadora lenta, que puedan generar brechas de fuga de información. Utilizar gestores de contraseña nos ayuda a nosotros a poder desenvolvernos de una forma remota, nos ayuda. Y bueno, por ahí algo que yo también utilizo bastante es trabajar con una batería UPS en el módem de la casa. Algunas veces puede ser que por fluctuaciones de luces, uno si esté trabajando en algún aplicativo sensitivo, ya sea a nivel de base de datos o a nivel de aplicativo, cuando generan fluctuaciones de luz, puede ser que se interrumpa el sistema. Por ahí invertir en una batería de respaldo para el módem o el internet inalámbrico nos ayuda a nosotros a mantener la continuidad y no tener interrupciones. Bueno, ingeniero Cristian, creo que su intervención ha sido muy interesante, ha traído a colación una serie de situaciones que son factibles, que pueden pasarnos, y que sus recomendaciones, bueno, sé que van a caer en terreno abonado para ir tomando nosotros como usuarios medidas que coadyuven a tener esa seguridad tanto en el trabajo como en el entorno familiar. Estoy seguro que aquí, pues, cuando empecemos a desarrollar la Academia Hilton, entraremos un poquito a profundizar en estos temas y será de bastante
importancia para todos los estudiantes que tengamos en esta academia. De antemano, de parte de la facultad, de los estudiantes y de los profesores de la facultad, le agradecemos su tiempo que ha brindado muy amablemente en esta noche. Y esperamos Gracias. pues contar con usted para siguientes intervenciones. Seguro. Un gusto para mí también haber compartido con ustedes en este aniversario. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco, ingeniero. Ahora como segunda presentación, segunda intervención y exposición, tenemos al profesor Juan Castillo, ¿sí? Que nos va a hablar, como ya les había comentado, sobre PIN como herramienta de colaboración en tiempos de ciberseguridad. Profesor Juan Castillo es ingeniero, labora en la Universidad de Panamá como docente y también es consultor de empresas en el país. Profesor Juan, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Un placer para mí, como siempre, poder compartir con ustedes y poder hablar sobre temas de tecnología y en este caso algo tan importante como es la ciberseguridad y enfocada en las herramientas de colaboración. Déjenme presentar aquí. Y acomodar la pantalla para que no me estorbe esto. Un momento. Específicamente el tema que vamos a estar hablando hoy es de la herramienta Teams como ejemplo fundamental, tomando en cuenta de que en la Universidad de Panamá se hizo la gestión inicial, mucho antes inclusive que estuviera la pandemia, de que el fabricante, en este caso Microsoft, pudiera brindar la tecnología para uso académico. ¿Qué significa esto? Que dentro de las capacidades que va a tener cada uno de los estudiantes al estar inscrito en la Universidad de Panamá, va a poder contar con la suite de Office 365, que más adelante voy a explicar qué es, y poder gozar de toda esta tecnología de una forma gratuita. Tecnología en la cual, a lo largo de que vamos a estar viendo aquí inicialmente, va a permitir inclusive trabajar más allá de colaboración, como si fuera una empresa privada, en un ámbito educacional, porque la herramienta como tal se adecuó con capacidades para que fuera un aula virtual donde los profesores pudieran agendar sus clases, donde pudieran tener un marco referencial para guardar todo ese tipo de información pertinente al curso, presentar algún tipo de tareas de una forma ordenada, notas y demás, cuestión que el estudiante pudiera a lo largo del tiempo entender o visualizar cómo va en la materia y tener un repositorio, que es lo más importante, de la información de forma segura. Segura hasta cierto punto, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y ya van a entender por qué hasta cierto punto. Lo primero que les voy a comentar, y esto lo he hablado muchas veces, ya es algo muy normal, una persona hablar de los servicios de nube o hablar de la nube, primero que todo. La nube, y si lo queremos definir de una forma rápida, son servicios en Internet. Eso es lo que cualquiera persona que entienda de tecnología debe responder. Pero la nube va más allá de eso. La nube se trata de esto que vemos aquí. Se trata, de alguna manera, de poder representar los servicios en tres formas, ya sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. ¿Qué pasaba anteriormente? O todavía sigue pasando en algunas empresas. Todo lo consumíamos en premisas. ¿Qué significa esto? Que las aplicaciones, la data y todo se instala en las oficinas. Pero al pasar del tiempo, y cuando digo al pasar del tiempo, más de 10 años, cuando comenzó esto, mucho más atrás inclusive, que se hablaba de virtualización y luego pasó
a manejarse el concepto de nube privada, después de nube pública y después de nube híbrida, las empresas todo lo instalaban en las premisas. A lo largo del tiempo se han ido percatando que la tendencia indica que todo lo vamos a tener en la nube. ¿Y por qué? Por temas de disponibilidad, por temas de ahorro y en muchas ocasiones por tema de abaratar costos, teniendo ya la tecnología a disposición de todos, donde me voy a ahorrar un personal de implementación, donde me voy a ahorrar gestión, donde me voy a ahorrar un departamento de IT, y más en la empresa que el foco de ellos no es informática, o no son empresas de tecnología, son empresas de mercadeo, son empresas de lo que usted, cualquier vertical que usted pueda entender que no necesitan ser especialistas en tecnología. En ese sentido, siempre existe un grado de responsabilidad y lo vamos a ver en los servicios. Si notamos en este cuadro, está enmarcado en celeste y en naranja. Indica que lo que usted administra es lo que está en naranja, perdón, lo que usted administra es lo que está en celeste y lo que está en naranja es lo que administra o le brinda como un servicio únicamente el proveedor de los servicios de nube como tal. ¿Qué es lo que por general estamos consumiendo nosotros? Y el concepto de nube es un concepto que ahora se ha enmarcado en ese gran nombre que anteriormente ya lo estábamos consumiendo, pero no lo llamábamos así. Desde hace muchos años ustedes utilizaban un correo y ese correo simplemente se le conocía como un correo sobre internet. Ahora se le dice que es un servicio de nube. El Office 365 como tal es un servicio software as a service. Es un servicio que yo consumo solamente. Si notamos aquí en este cuadro, en la parte que está en naranja, me indica a mí que yo solamente lo tengo que administrar, ¿ok? Yo no, o que lo voy a consumir, mejor dicho, no lo voy a administrar porque todo está en naranja. Pero eso a mí no me indica que la seguridad en ningún lugar, y contractualmente, y esto es importante que lo entiendan, y escuchando a las personas que en algún momento hicieron una pregunta anteriormente, la seguridad no es responsabilidad de ningún fabricante de servicios de nube. Lo que les dicen es que la administración en algún momento sí va a ser su responsabilidad. ¿Qué cosa? Que los servicios estén activos, como ellos garantizan que es 99.9974, o que los servicios estén allí cuando los necesitan más que nada. Pero la seguridad siempre va a ser responsabilidad del que está consumiendo los servicios como tal. Dicho esto, Office 365, siendo un servicio de nube, el cual yo consumo, encierra una serie de componentes. ¿Y qué tipo de componentes? Que esto es lo primero que debemos entender que nosotros podemos en este momento consumir. Podemos consumir la suite de Office como tal, que inclusive la podemos instalar en 5 dispositivos, llámese una laptop, una tableta, su computadora, cualquier otra cosa, su teléfono. Y también otro tipo de aplicaciones. ¿Qué otro tipo de aplicaciones? Bueno, un SharePoint, que es un gestor documental y que es la base que usa el marco de trabajo de Teams, que es una aplicación que usted está utilizando, donde usted va a tener un repositorio de datos. Ahí inclusive SharePoint, que ya está habilitado para uso y administración de la Universidad de Panamá, puede ser un gestor documental donde usted pueda reposar algún tipo de expediente digital o como usted lo quiera llamar. Entre otras cosas que están ahí, aparte de la suite de Office, como la mencioné, que la suite de Office es el Access, el Excel, el Word, el PowerPoint, todo esto, está también los servicios de almacenamiento de nube, como es OneDrive. Usted tiene ahora un lugar, un repositorio de datos en la nube. ¿De qué me sirve esto? En la empresa, hace mucho tiempo atrás, existía la necesidad de estar haciéndole un backup a las máquinas importantes, a las máquinas sensitivas, donde se manejaba información vital de la empresa y que era custodiada o administrada por el gerente o alguna persona de toma de decisiones dentro de la empresa. Ahora yo simplemente traslado esa responsabilidad a la nube. Igualmente tengo que hacer backup en premisas porque existen herramientas que se conectan a la nube y pueden bajar eso a tierra. Igualmente mantengo ese concepto, pero no me tengo que preocupar porque eso no esté disponible. Es más, tengo movilidad. ¿Qué tipo de movilidad? No dependo de esta máquina para acceder a esos documentos. Yo desde mi celular en algún momento puedo acceder a ellos. Desde otra computadora puedo acceder a ellos.
Y existen unos temas importantes que vamos a estar viendo más adelante y que no quiero profundizar ahí. Es que eso sí, en cierta manera me va a comprometer mi seguridad. Cuando preguntaban también en una de las consultas que se le hizo al expositor anterior, ¿qué pasa ahora que estoy trabajando desde la casa? Bueno, ese problema se lo vamos a trasladar al departamento de IT. ¿Para qué me sirve Teams? Y que esto es importante, entendiendo que en algún momento todos los estudiantes que están aquí, algunos irán por el área de educación, algunos irán a trabajar en una empresa. Microsoft, para no utilizar la palabra monopolio, ciertamente es la aplicación que más se utiliza a nivel mundial. Y cuando hablamos de colaboración, yo me debería asegurar que aquí en Panamá el 80%, sin temor a equivocarme, utiliza como herramienta de colaboración Microsoft 365. Inclusive el porcentaje puede ser más alto, pero seguro de no equivocarme, puedo decir que un 80% de todo el tiempo que yo trabajé como implementador de sistemas o de algún tipo de solución, solamente encontré una empresa que se fue a otro tipo de herramienta de colaboración y todas las demás tenían infraestructura Microsoft, servicios Microsoft y después colaboración Microsoft. Entonces, empresas grandes, Banco General, cualquier empresa que usted se imagine ahorita mismo que es grande, Melo, por decir algo, contaban con esta tecnología y siguieron adoptándola en temas de colaboración. Inclusive, empresas que en algún momento utilizaban algún tipo de correo, se pasaron a Office 365 recientemente. Y en algún momento cuando me encontré a estas personas y vi que ya adoptaron la tecnología, les pregunté, ¿y esto por qué? Más allá de ser un capricho de las personas que anteriormente utilizaban la tecnología o gestionaban la tecnología, estos nuevos grupos de profesionales que vienen con este conocimiento de lo que es ambiente de colaboración, lo que son servicios de nube, lo que es desprenderme de una gestión, administración de un servidor en premisas, entiende que eso para mí me facilita la vida y me hace enfocarme más como un departamento de IT en brindar o ser un soporte que agregue valor a la organización, un valor competitivo, no un problema. Entonces, ahí es donde hago la diferencia de que se desprende las empresas que son verticales, que no están enfocadas en IT, a enfocarse realmente en su necesidad. Asimismo, la Universidad de Panamá adopta o tiene ya para uso una herramienta que me permite en una sola tener todas estas capacidades. No tengo que ir a buscar una herramienta para hacer las presentaciones o tener una clase virtual, sino que en una sola puedo tener el ciclo completo. Y por eso la importancia de tratar de utilizar esta herramienta como tal. Aparte de eso, ya me da una seguridad y una identidad, entre comillas, dentro de mi red. ¿Por qué digo que una seguridad y una identidad? Porque ya ustedes se están validando con un usuario y contraseña. Un usuario que es un correo institucional con un dominio que me identifica a mí dentro de una red. Lastimosamente no tenemos aplicado el doble factor de autentificación, que sería por lo menos como quien dice la parte o el punto inicial para tener algo de seguridad. Otro complemento que se debe tener es la identidad dentro de la red, pero a nivel de computadoras y recursos, pero no la tenemos todavía dentro de la Universidad de Panamá, pero se la van a encontrar completamente o constantemente en otras empresas donde existe una validación, usuario y contraseña para la computadora y los recursos de la red y obviamente eso también me permite validarme a los servicios de nube. Entonces, me adelanté a esto y lo que me ofrece es un panorama completo donde tengo correo, donde tengo gestor de almacenamiento, donde puedo hacer llamadas, donde puedo chatear, donde tengo una conectividad a lo largo de toda la organización. ¿Qué pasaba anteriormente? Se trabajaba como isla. No había una agilidad, no había calidad, no había innovación, porque todo el mundo estaba trabajando a su modo. En la actualidad se ha demostrado que se puede tener un complemento importante, que es el complemento de networking, donde yo puedo tener más interacción con las personas, más interacción para poder resolver problemas en tiempo real. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué pasaba anteriormente? Yo envío correo de algo urgente y mientras esa persona lo responde,
o tiene una N cantidad de correos, no le permite identificar la necesidad que yo tengo. Y esa necesidad en un área de ventas puede ser una venta inmediata que no se pudo realizar porque no fui rápido. Ahora yo simplemente envío un correo y puedo chatear con esta persona indicándole que tengo algo urgente, que por favor me ayude, o lo puedo llamar sin la necesidad de tener un teléfono conectado o la necesidad de estar conectado a mi puesto de trabajo. Al final lo que lo quiero indicar con esto es que todas las herramientas de colaboración, no solamente este es un ejemplo de la que de repente más se utiliza, me permiten a mí esa colaboración que me va a dar un valor agregado dentro de la empresa y me va a dar un valor competitivo porque obviamente tengo una comunicación más rápida y certera entre todas las áreas de la empresa. Aparte de eso, también surge un tema que hace mucho tiempo uno lo indicaba o lo veía como algo del futuro, donde decían, oye, mira, de aquí a 10 años van a tener 20 dispositivos conectados a tu casa, van a tener una serie de puntos o brechas o vectores de ataque, y eso va a ser algo que va a crear un foco o una falla de seguridad. Que resulta, ese tiempo atrás ya no es que es una visión de hacia dónde vamos, sino que estamos en ese momento. Fácilmente en una casa, con el Internet de las cosas, usted tiene, como se indica acá a la derecha, una serie de dispositivos conectados, que esos dispositivos están intercambiando o tienen telemetría entre ellos y en algún momento están intercambiando información. Entonces, eso me va a dar inclusive a mí un problema en la casa. En algún momento yo mencionaba que muchos años atrás uno va a tener, en tu casa vas a tener que tener un firewall. Vas a tener que poner frente a donde te llega el internet un dispositivo que esté verificando tráfico, porque va en algún momento tu televisor, tu refrigeradora va a estar haciendo un ataque de negación de servicio hacia un sitio porque simplemente tiene conectividad a internet y tiene asignado una dirección IP dentro de tu red. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar allá o qué, trasladándolo al punto personal, me puede causar algún tipo de problema? Bueno, el acceso no autorizado a los servicios que tienes tú, si en algún momento, como mencionaba Cristian, no tenemos una contraseña robusta, el robo de datos de esto a causa de que perdí o me robaron la contraseña, o una proliferación rápida de las amenazas utilizando los diferentes dispositivos que estén conectados como puente dentro de mi casa para poder acceder a mi información. Entonces, ese es un problema también a nivel personal. Me voy a adelantar a esto porque ya lo explicó perfectamente Cristian, pero lo que sí voy a decir es que anteriormente o se sigue manejando este concepto donde la información debe tener confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ese concepto se tiene que trasladar ahora a las amenazas que tenemos actualmente y a los desafíos de protección de los datos y los factores disruptivos. ¿Por qué hablamos de factores disruptivos? Porque entonces ya se rompe la forma tradicional en que la seguridad en que se brindaba seguridad de alguna manera, porque como ustedes saben, nada es seguro, pero de alguna manera se brindaba la seguridad. El concepto de Zero Trust es, y que lo voy a explicar más adelante, es un punto importante a tomar en cuenta dentro de este nuevo campo de batalla que tenemos, la transformación digital de una forma segura. Muchas veces usted está escuchando a todas las empresas o todo el mundo que quiere ir a la transformación digital. ¿Y qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital no es más nada que incluir todo lo que es la tecnología dentro de mi empresa, pero no lo puedo hacer de una manera desordenada, para llamarlo de una forma decente, porque al final lo que estoy abriendo más vectores donde yo voy a poder tener fallas de seguridad. ¿Okay? No es que simplemente todo lo vamos a digitalizar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿De qué forma seguro lo hacemos? ¿Cómo resguardamos ese flujo de datos dentro de mi organización? Y si yo lo veo desde este punto de vista, estamos hablando un flujo de datos que no solamente ya es dentro de mi organización, que es importante que lo conozca, sino hacia afuera para consumir recursos de nube, que es la tendencia. Entonces, yo debo administrar y gestionar también esos datos o esa información que tenga yo en las nubes. No se lo puedo dejar a la nube. Ellos me están dando un servicio. No se lo puedo dar a las diferentes vendors de nube, sino que yo tengo también que tomar control sobre eso. El tema de trabajar desde cualquier lado es un punto importante de fallo. Y eso
no es de ahora, eso viene desde siempre, pero ahora se ha maximizado. Igualmente existen unos temas de cumplimiento y privacidad que ya algunas organizaciones europeas internacionales restringen o marcan para el uso de diferentes tecnologías con las cuales se deben cumplir, y la protección de la propiedad intelectual, que es el robo deliberado de los datos por parte de las empresas, es más fácil en un entorno de trabajo desde casa, obviamente, ¿verdad? Y esto es un factor importante que ahora le queda como responsabilidad al personal de IT. Cuando hablamos de cero confianza, y para entender un poco de conceptos para poder ampliar más en los diferentes slides, o que se entienda lo que voy a decir, lo que yo hablo de cero confianza es que en la actualidad para mí a nada yo le puedo tener confianza, así tal cual, hasta que yo establezca una comunicación certificada o validada. Mientras yo no tenga esa primera comunicación donde yo valide que es la persona, no le tengo confianza. Y durante el proceso, entendiendo que puede haber algún tipo de comportamiento, si es necesario, nuevamente desconfío de alguien ya validado y le aplico un segundo factor de autentificación nuevamente, o simplemente por X o Y forma que tenga yo mi empresa, nuevamente valido que es la persona. ¿Y por qué digo esto? Puede ser, y ya ha pasado, que el doble factor de autentificación ha sido vulnerado. Entonces, ¿qué significa? Entendiendo el comportamiento de la persona, yo puedo entender que la persona que está allí no escribe como escribe normalmente. Y de una vez entiendo que ese comportamiento no es normal, y mando entonces otra forma de validación para entender. O está utilizando un dispositivo que no es el dispositivo que utiliza frecuentemente. Si ya me dio credenciales, le mando el factor de autentificación o busco otro método para validarlo. Entonces es importante entenderlo. El CASB, lo que es el Cloud Access Security Broker, que es un sistema para la protección de recursos SaaS, PaaS e IaaS, lo que les mencionaba anteriormente. Y es un concepto que este concepto fue definido desde el 2012 por Gartner. Y aquí es un punto importante entender quién es Gartner. Gartner es considerada una de las empresas consultoras de investigación de tecnología e información más importantes a nivel mundial, y se dedica de forma exclusiva a investigar y analizar las tendencias del mercado. Cuando usted está hablando con personas de tecnología, cuando usted está hablando con personas que están buscando algún tipo de solución, lo primero que le van a preguntar: ¿y dónde está ubicado en Gartner? Y eso es importante mencionar. O tomar en cuenta a la hora de optar por una tecnología. Entonces, ¿el CASB qué vendría a ser? El CASB, de una forma bien sencilla, yo lo podría definir, que es un software local o basado en la nube que se encuentra entre los usuarios del servicio de nube y las aplicaciones de nube, y supervisa todas las actividades que están allí para aplicar algún tipo de políticas. ¿Y por qué digo aplicar políticas? Porque lo que él va a estar es monitoreando ese flujo de datos que ya yo entendí previamente que debo en algún momento tener algún control, o que debo identificar qué es lo que está pasando. Tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Tradicionalmente el flujo de los datos yo lo restringía con un sí o un no. ¿Tienes acceso? Sí, porque tienes usuario y contraseña, o vienes por un puerto 80, eres internet, pasa. Pero ahora yo le debo dar contexto a esa información para poder entonces definir si realmente es bueno o es malo. Básicamente sería eso. Otro factor importante que hay que entender o entender más que nada el concepto es que es SASE. Es un borde de servicios de acceso seguro. Igualmente, este es un término acuñado por Gartner, fue acuñado en 2019, que lo que más que ser un término es una tecnología a adoptar, porque van a encontrarlos con diferentes nombres en diferentes proveedores de seguridad, pero el concepto se tiene que cumplir. Cuando hablamos del término SASE, estamos hablando de la combinación de lo que es SD-WAN, estamos hablando de la seguridad de red, estamos hablando de accesos de nube, CASB como tal. Estamos hablando de una serie de componentes, pero desde un solo punto centralizado para poder acceder a estos servicios. Más adelante se va a entender esto de una forma más sencilla con el siguiente slide.
El DLP que existe desde hace mucho tiempo, que es el Data Loss Prevention, no es más nada que el monitoreo de los sucesos que puedan ocasionar la filtración de la información. Data Loss Prevention, si quiero entender bajo el concepto qué sería o qué es, ¿se acuerdan el tema de Panama Papers? Bueno, ahí hubo un tema de filtración de información que si hubieran tenido algún tipo de DLP, podrían haber identificado en algún momento en premisas, podrían, pues, entendiendo el concepto como premisa para después llevarlo a la nube, podrían haber identificado que estaba ocurriendo una fuga de información por X o Y razón, como lo vamos a ver más adelante. Bring Your Work Device es la posibilidad de utilizar dispositivos móviles privados también en las redes corporativas. ¿Qué significa esto? Esto es un concepto que viene a través de los años y que se utiliza mucho, más que nada en Estados Unidos inició, donde cada una de las personas, por X o Y razón, les es más fácil trabajar desde el dispositivo que conocen. Pero eso no significa que como tal yo voy a descuidar mi seguridad. Definitivamente le voy a permitir que trabaje con un dispositivo que no es el de la empresa, pero de alguna forma tengo que asegurar que la información no la vaya a perder o que no comprometa la información de la empresa. Al final de esto, a lo que queremos llegar, es entender que a lo largo de toda la organización, desde hace muchos años, o como se veía la seguridad, es que existe una protección a lo largo de toda la organización en premisas. Y esa seguridad se veía de esta manera, como está aquí. Protección de los endpoints, obviamente donde yo tengo mis puntos finales, mis usuarios finales protegidos en con algún tipo de software, ya sea las aplicaciones que estén dentro de las portátiles o de los escritorios, para el tema de hacer backup o escaneos de discos, igualmente antivirus como tal, la protección en lo que es la data sensitiva y que está en algún lugar guardada o que está en reposo. Igualmente existe el DLP para lo que es este tipo de almacenamiento y lo que es la data en movimiento. ¿Qué es la data en movimiento? Bueno, la data que se está moviendo dentro de mi red, pero esa data no puede ser accedida, se puede llamar así, o no puede ser escuchada en la red por personas que no tienen autorización. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente tenía tres pilares donde yo protejo los endpoints, la data en reposo y la data en movimiento. Los endpoints, tomando en cuenta la seguridad del punto final, computadoras y demás, con algún tipo de antivirus, respaldos, etcétera. La data en reposo con DLP y la data en movimiento también con un DLP. La filtración de los datos ocurre a través de los vectores desprotegidos. ¿Cuáles son los vectores desprotegidos que están aquí? Cualquier punto o cualquier dispositivo que tenga una dirección IP tiene canales de salida, ya sea por una USB, un correo, una tableta que tenga dirección IP y que se comunican desde cualquier lugar donde podemos tener algún tipo de exposición y que esa información esté comprometida, ya sea por ex empleados que en algún momento quedaron con contraseñas y pudieron acceder a nuestros sistemas, el tema de consumidores que por X o Y razón que consuman, mis servicios dentro de mi empresa y en algún momento expongan las vulnerabilidades de mi empresa y tomen esta información, o porque yo estoy en un coffee shop, en algún lugar tomándome un café, me conecté a un internet café y estoy comprometiendo de alguna manera la seguridad de la empresa. Esto es algo que ya no se puede evitar. Realmente no podemos dejar de hacer esto. Esto es ya parte de la cultura. Trabajamos desde casa, estamos conectados a los internet café. Existen visitantes que llegan a mi red y piden comunicación para poder conectarse. Todas estas cosas las tenemos que mitigar. O existen partners que llegan a mi red corporativa y también le damos un acceso a internet. La competencia en busca de alguna información que les dé un valor competitivo. Entonces estas son cosas que yo en la actualidad no puedo quitarme eso, no las puedo mitigar, mas no la puedo quitar porque es el negocio como tal. Entonces, estos son vectores desprotegidos en los cuales yo no me puedo quedar así. El departamento de IT, entendiendo que todo cambió y que el perímetro ya es un perímetro amplio, donde anteriormente yo podría decir mi perímetro es donde está mi firewall, hacia internet, ahora no, ahora mi perímetro es todo.
porque yo me conecto desde cualquier lado y desde cualquier lado tengo un vector desprotegido. ¿Cuáles son las amenazas y desafíos de la nube? Las amenazas y desafíos de la nube que encontramos en la actualidad son estos que están aquí. Las plataformas de plataforma como servicio, infraestructura como servicio o software como servicio siempre van a tener algún tipo de amenaza, ya sea por irrupciones de cuenta, cuando pierdes tu usuario y tu contraseña por el simple hecho de no tener un doble factor de autentificación. Y aquí puedo dar un ejemplo claro de qué puede pasar si tú no tienes medidas de seguridad habilitadas para acceder a tus servicios de nube. Si yo tengo infraestructura como servicio, que esto significa que yo tengo algún tipo de servidor gestionando alguna aplicación en Internet y me la está brindando cualquier marca o cualquier proveedor de este tipo de servicios, el simple hecho de que yo no le haya activado el doble factor de autentificación, que son cláusulas que indican perfectamente donde uno firma para consumir esos servicios, los puede a ellos deslindarse los puede dejar a ellos deslindados de cualquier responsabilidad sobre el uso inadecuado de los recursos. Como que tengo una infraestructura en Internet donde yo tengo un servidor, pero las credenciales de administrador, que no le puse doble factor de autentificación y que no puse una clave robusta, resulta que alguien las tomó, fueron vulneradas y las personas están consumiendo o podían acceder a mi portal donde yo aprovisiono máquinas virtuales. Y este es un caso real. Una empresa que consumía $500 de recursos de infraestructura en un proveedor de servicios, pasó a consumir en menos de 2 días $300,000. ¿Saben lo que significa eso? Que si no se hubieran percatado los que gestionan el servicio, los que brindan el servicio, mejor dicho, y lo dejan así, y al final de mes le pasa la factura, hubiera llegado a no sé cuántos millones, porque en 2 días ya le habían consumido $300,000. Y se preguntarán, ¿qué hicieron ahí? Bueno, fácilmente le comenzaron a levantar máquinas virtuales para hacer minería, para sacar criptomonedas, y ese procesamiento que utilizan de N cantidad de procesadores en la nube, que es ilimitado, lastimosamente en la actualidad la empresa va a tener que pagarlo. Si no es que Microsoft, pero no quería decir cuál había sido la empresa que daba el servicio, sino que esta empresa que da el servicio se toca el corazón y le dice, bueno, voy a cobrarte un porcentaje. ¿Y por qué? Porque en las cláusulas que usted firma, lo primero que le indicaban, si no tienes activado el doble factor de autentificación, no me hago responsable de lo que esté allí. Y la responsabilidad siempre va a ser tuya. Asimismo, como lo estoy utilizando en la nube, en premisas, la responsabilidad de la contraseña en la red, cuando ustedes utilizan las aplicaciones de la Universidad de Panamá, es responsabilidad de usted. Si alguien envía un correo de ahí porque usted dejó las credenciales en algún lado, o usted instaló el Office en la casa del vecino y el vecino tiene acceso a la suite de Office 365 y manda un correo, con lo que se pueden imaginar que escriba allí, la responsabilidad va a ser de usted, porque usted es el que debe salvaguardar estas credenciales. Entonces, así mismo es en este caso. Otro tipo de amenaza es el nube contra la comunicación entre nubes, que yo debo controlar esa comunicación. Yo debo asegurar que esa comunicación entre nubes sea salvaguardada por mí. Igualmente el uso de los dispositivos personales. Si bien es cierto, te permite usar el dispositivo personal, yo voy a tener una aplicación que controle el flujo de los datos de mi empresa en tu dispositivo. Las redes públicas, una amenaza constante. Yo no sé quién está escuchando esa red, no sé si tienen algo ahí para escuchar las comunicaciones y yo simplemente estoy transfiriendo datos por allí y los están capturando en la red. La exposición accidental de los datos, que también puede pasar al desconocer o al no tener la empresa medidas de seguridad. Indirectamente yo puedo estar exponiendo datos de mi empresa porque estoy compartiendo esa información por algún lugar, por alguna red pública. Los códigos maliciosos, como explicó Cristian en su momento, donde yo puedo ser por medio de un phishing, caer en algún tipo de oferta o algo que me estén indicando, e inclusive ya he escuchado casos de que hay phishing avanzado que en la actualidad están mandando correos desde el mismo dominio, o sea que ya no vale tú identificar, wow, es un dominio que no es de la Universidad de Panamá, este es un correo malicioso. Inclusive ya desde el mismo dominio están generando este tipo de
de correos maliciosos. Y la shadow data, que es la data que desconoce la empresa, que desconoce que existe o que no controla, mejor dicho. Yo no controlo una data por no tener un DLP y cuando las personas salen y intercambian esto en Internet, me roban esta información. Entonces son las amenazas y desafíos de la nube. En el core, ¿cómo yo puedo resguardar esto? Bueno, de una forma rápida existen DLP, que ya les mencioné que es un DLP para los endpoint, para los storage, para la red, para el reconocimiento de imágenes, porque también se pueden robar imágenes y obviamente tener esta información en un centro donde se tenga algún tipo de analítica que me identifique qué es lo real, lo que está bien y lo que no está bien, más allá de un sí o un no, porque le doy contexto a la información, al contenido de los datos cuando los estoy transfiriendo por la red, o cuando estoy trabajando con ellos en la red. ¿Cómo sería este tipo de prevención? Y disculpe que vaya un poquito rápido, pero quiero avanzar hasta llegar a donde se explica cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto, el Data Loss Prevention en las soluciones? Bueno, en premisas, lo que les mencioné anteriormente, que es esto que está aquí, y en la nube sería de esta manera, donde yo voy a tener un CASB para todos los servicios que están aquí, un DLP para Office 365, porque no me exime a mí de que estén en un servicio que no controlo yo, de que yo no, de alguna manera, guarde esta información, ya sea cifrada, o por alguna aplicación que no permita que se dé la fuga de información. ¿Por qué tengo que proteger los datos? Imagínense una empresa que no proteja los datos del cliente, lo que es la tarjeta de crédito, un récord médico, donde se ponga en juego las condiciones físicas de la persona, o algo, o más allá, pensando, y se me acaba de venir a la mente, si usted tiene sistemas médicos donde algo tan tonto como decir el tipo de sangre que usted tiene y usted va siempre a ese hospital, cuando usted llega por una emergencia y le tienen que hacer algunas transferencias, si alguien tiene control de esa base de datos y por X o Y razón entran y le cambian el tipaje de sangre a las personas, ¿saben lo que puede pasar? Fácilmente una persona se puede morir. Entonces, por eso es importante resguardar la información de mis clientes, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, si es un banco. Igualmente, si soy un comercio, yo no puedo permitir que mis clientes al hacer una transacción conmigo no lo estén haciendo en un sitio seguro, HTTPS o con algún tipo de certificado de seguridad. Igualmente la información de la empresa, porque es información intelectual, los récords de todas las personas que están allí, sobre los datos de la persona como tal o las estrategias del mercado. Entonces, ¿por qué tengo que proteger mi información, la información de mis clientes? Por esta razón. Inclusive la Universidad de Panamá también debe proteger los datos de sus estudiantes. Si el día de mañana alguien logra acceder a todos los servicios donde están nuestras bases de datos, donde se guarda la información de los estudiantes, porque lograron violar la seguridad de los servicios que tengan publicados, como la matrícula, etcétera, etcétera, entonces va a tener un problema o que le cifren los sistemas, ¿no? Entonces es importante tomar todas esas medidas y más en un mundo que está muy enfocado en lo que ya es los servicios de nube. ¿Cómo se come esto? O cómo lo podemos aterrizar de una forma a 3.000 pies de altura, porque ya sería definir todo esto o tratar de sintetizar o dividirlo para masticarlo, sería un poco más largo, pero el concepto es el siguiente. ¿Se acuerda cuando le hablaba sobre el SASE como tal o sobre el CASB? Bueno, esto es lo que estamos hablando si yo quiero utilizar un CASB. Este fabricante le llama así, Closed SOC, pero, y le puse acá abajo CASB, porque lo que él está cumpliendo es el concepto definido por Gartner, ¿ok? Donde indica qué es lo que debes o cómo lo debes proteger en la red. Al final de esto tengo mis soluciones en premisas, que está acá. Premisas es todo lo que tengo instalado en mis oficinas, donde yo voy a tener igualmente un DLP, donde voy a tener una administración, donde voy a tener base de datos y donde voy a tener habilitada, como tradicionalmente, toda la seguridad para el flujo de la información. Ahora, para llegar a este punto, yo debo también ser una empresa en el tiempo que ha madurado, que he entendido el flujo de mis datos, comenzando por eso, y que entiendo que es sensitivo, que no es sensitivo, qué es lo que se puede reenviar,
quién lo puede reenviar, quién no lo puede reenviar. No sé si se entiende. Un banco para mí, si yo saco los estados de cuenta de las personas, si yo tengo la visibilidad de las cuentas de las personas, esa persona que lo está manipulando las puede ver, mas no la puede enviar, no la puede sacar, no la puede compartir. Entonces yo aplico restricciones entendiendo el rol de la persona y el flujo del dato dentro de mi red. Agregándole a eso, entonces, que ya tengo en premisa, ahora ¿cómo me como eso en la nube? Bueno, entendiendo que yo voy a acceder a todos estos servicios, que es la nube, yo lo tengo que hacer de una forma segura y tengo que agregarle una capa de seguridad a la nube. ¿Cuál sería esa capa de seguridad? Bueno, voy a publicar servicios, lo voy a hacer por un Web Security Services. Y ese proxy entonces se va a comunicar con mi DLP, que es el que le va a dar las políticas y va a entender si lo que yo estoy haciendo ahí se puede hacer o no, o cómo es el flujo de esos datos para después comunicarse con el gestor o el único punto de contacto con la nube, que es el CASB. Él es el único punto de contacto, ¿ok?, que le va a permitir, después de hacer un análisis del servicio, de la información y del flujo de los datos, decir, sí, señor, usted puede ir, usted puede buscar de una forma segura y compartir de esta manera. Igualmente, cuando yo tengo un servicio en la nube, un servicio de email, igual como si estuviera en premisas o lo tengo híbrido, yo le voy a estar haciendo algún tipo de, voy a estar guardando también la seguridad de la transferencia de ese email y revisando también que esa persona cuando esté compartiendo la información, compartiendo ese email, lo puede hacer o no lo puede hacer. Y cuando lo envía, le pongo restricciones de que se puede cortar, de que se le puede tomar fotografía, de que lo puedo reenviar y todas esas políticas las doy por medio del DLP y por un único punto central yo me conecto entonces hacia la nube de una forma segura. ¿Qué estoy haciendo? Yo no estoy dejando que Juan Castillo desde su celular venga a dar acá conectado a internet directamente con mi sistema y acceda a cualquier servicio de nube. No, porque entonces yo no tengo control de lo que él está haciendo. Yo voy a hacer que él pase primero por esto en cualquier lugar del mundo que él esté, con cualquier dispositivo, le dicto las políticas para que él se conecte a mis servicios de nube y asimismo hacia premisas, por más que sea un dispositivo propio o un dispositivo de la empresa. ¿Okay? Entonces, si yo quiero enmarcar todo esto ahora bajo el nuevo concepto que indica Gartner, que es el concepto de SASE, yo voy a llevar un solo punto central donde yo voy a conectar ahora todos mis servicios, no solamente los que les mencioné anteriormente, no solamente de mis servicios de red, no solamente mi correo, ahora yo voy a conectar todo esto que está aquí adentro. ¿Qué son? Bueno, voy a tener un Security Gateway que va a entrar por un solo punto, donde va a tener múltiples capas para poder seguirse las diferentes nubes, donde voy a tener un certificado de seguridad, donde le voy a hacer DLP, donde el CASB ya va a estar inmerso en este framework, porque eso es lo que va a ser un marco de trabajo en el cual yo voy a tener cero confianza, que es esto que está aquí, donde voy a tener mis aplicaciones de firewall, de Hillstone y demás, donde voy a tener un continuo monitoreo y donde voy a tener herramientas como Sandbox para detección de amenazas día cero, porque los Sandbox lo que me permiten a mí es que ese malware que no se conoce por ninguna firma de correo, que es un software malicioso, yo en esta aplicación que tengo aquí, que puedo habilitar máquinas virtuales de una forma rápida, voy a ejecutar, voy a tocar el link, voy a jugar con ese archivo para que entonces, ya sea avanzando en el tiempo o manipulándolo, él pueda entender el comportamiento del archivo y determina, esto no es malicioso, esto no es un ransomware, pásalo. Entonces, el nuevo concepto SASE lo que me permite tener es ese framework en el cual yo voy a tener todas estas tecnologías de seguridad enmarcadas como tal. Si quiero ver el flujo de los datos, ¿cómo sería? Bueno, los usuarios que están remotos a la hora que se van a conectar a mis servicios de nube para salir a internet tienen que pasar por mis dispositivos de seguridad. Pero si estos señores, antes de salir, yo les voy a examinar qué es lo que está pasando para prevenir antes de que ellos tengan alguna fuga de identidad, de información. Y aparte de eso, cuando estos señores vayan hacia la nube, yo les voy a pasar por un CASB
para que entonces, entendiendo el concepto CASB que ya expliqué inicialmente, ellos puedan, después de examinar todas las políticas, conectarse a las diferentes servicios que tengan. Aparte de eso, todos los accesos van a ser de forma segura a las nubes públicas y entre las nubes públicas, ya sea en mi y contra mi data center, porque aquí tengo los tres sabores, las nubes públicas, las nubes privadas y tengo la nube híbrida, porque yo me estoy conectando algunas cosas en premisas de mi data center y otras cosas en las nubes públicas. ¿Qué cosas en premisas o en mi data center? Que no lo puedo tener. Bueno, como comentaba anteriormente Cristian, el tema de las cuentas, yo no puedo tener las cuentas bancarias en la nube, eso es de mi propiedad, no puedo tener las cuentas de los clientes en la nube. Lo voy a tener en un data center, pero sigue siendo nube privada en este caso. ¿Ok? Al final entonces, a grosso modo, yo voy a suplir todas estas necesidades que me indican con el nuevo concepto SASE. El DLP más WSS más CASB, yo lo voy a poder entonces, voy a poder cumplir con este nuevo enfoque que se le está dando a la seguridad o este nuevo concepto que da Gartner y que todo el mundo va hacia allá, que es de una forma segura poder acceder, que esto vaya cifrado por algún tipo de certificado, que tenga una prevención de que no tenga pérdidas de datos, que vaya por medio de un CASB, que tenga cero confianza, que tenga servicios de firewall de nube por delante de cada una de mis nubes públicas, que tenga el tema de sandboxing, que tenga protección contra amenazas avanzadas. Amenazas avanzadas quiero decir que son software o malware, mejor dicho, hechos específicamente para atacar una empresa. ¿Ok? Que tenga hueva. ¿Y qué es hueva? Bueno, hueva es entender esa analítica, o tener ese análisis de comportamiento de los usuarios y de la entidad, que por medio del comportamiento yo entienda que esa persona no es la que debería estar o la que normalmente accede a los servicios, porque el comportamiento de él no es igual, porque ya yo entendí cómo él trabaja, cómo él escribe, inclusive hasta cómo teclea, ¿ok? Las letras en ¿cómo se llama? En el teclado, ¿ok? Igualmente cumplo con las políticas de networking cuando tengo SD-WAN, que es la configuración de una red por software entre las diferentes localidades que tenga de una forma segura. Optimizo lo que es la latencia para las comunicaciones hacia mis servicios. Puedo tener routing, puedo tener algo que es importante, aceleración en el consumo del software, porque lo puedo definir quién tiene prioridades sobre los consumos de los recursos en Internet, ya sea dedico más ancho de banda a mis servicios de nube y poco a Internet, porque aquí nadie tiene que estar navegando, por decir algo, y también puedo tener restricciones, georrestricciones. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo entender que Juan Castillo está en Panamá y Juan Castillo no tiene por qué conectarse desde Rusia, por decir así. Entonces, entendiendo que Juan Castillo se está conectando desde Rusia, ya esas credenciales están comprometidas, puedo tomar acciones y puedo restringir el acceso a los sistemas de las personas. Importante mencionar que existen diferentes industrias que indican todos los niveles de cumplimiento, si quieren así, o quiénes son los que están más altos vamos a ver acá, donde yo puedo tener un cuadrante donde yo puedo demostrar que para el tema, no sé, de CASB, en este caso es DLP, aquí en DLP, yo puedo decir quiénes son los top players, ¿ok? Yo puedo decir quiénes son los especializados y demás, entendiendo que los que estén en el cuadrante de la derecha, ya sea de Gartner o cualquier tipo de cuadrante, me indica quiénes son los mejores fabricantes o los que están mejor ponderados en algún momento. Entonces, sé que es mucho material. Lo importante es entender los conceptos. Llévense lo que les mencioné inicialmente, conceptualmente. Aquí está explicado de una forma rápida también por tema de tiempo cómo funciona. Pero al final lo que hay que entender es que las nubes llegaron, las nubes se van a utilizar y todo va hacia allá. Ahorita mismo la zona de guerra es una zona más amplia que la que normalmente tenía que ver una persona de seguridad, que ahora ya cambió el nombre, ya no es seguridad porque todo es ciberseguridad, entendiendo que la mayoría de las cosas las tenemos que acceder desde Internet. Y al final,
lo que nosotros debemos hacer es evolucionar, no quedarnos en el tiempo, absorber la tecnología, pero facilitar esa tecnología para que sea un valor a favor nosotros contra la competencia de una forma segura. Ese es el mensaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy interesante su intervención, profesor. No sé, están abiertos los micrófonos para que hagan preguntas. Si no, bueno, yo voy a hacer una pregunta al profesor Castillo. En toda su intervención, profesor, ¿quién es el responsable de los datos en la nube? ¿El cliente o la persona que me está proveyendo el servicio? Ok, muy buena pregunta. Tomando en cuenta todas las cosas que han pasado actualmente, donde se han vulnerado cuentas de Office 365, donde se han vulnerado cuentas de servicios en nube de IaaS, es importante indicar que siempre el responsable de los datos va a ser la persona que contrata los servicios. ¿De qué es responsabilidad la empresa que te brinda los servicios? De que eso esté 24/7, dependiendo de cuál es el sabor del servicio que estés consumiendo sobre la nube. Entonces, tomando en cuenta eso, lo primero que yo debo hacer es resguardar con cualquier tipo de tecnología de estas que vieron aquí, la seguridad y la integridad de mis datos, porque la seguridad y la integridad es la que va a depender de mí y la confidencialidad. Ya que el servicio esté o no esté, eso depende entonces del que me está proveyendo los servicios y yo le reclamo a él si en caso tal, o él es el que me tiene que dar la cara cuando el servicio no esté disponible. Pero definitivamente no se exime a nadie de la responsabilidad, tanto en premisas como en la nube, de los datos. En premisas, igual, usuario y contraseña, responsabilidad del dueño. En la nube, el usuario y contraseña, responsabilidad del que contrata los servicios. Buenas noches. Tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Ya que si por X o Y motivo nuestra contraseña es vulnerada y en los datos que tengamos y pues esa persona puede comenzar a mandar correos y esos correos que son malintencionados. Usted habló que la responsabilidad es del usuario, que sería en este caso nosotros, ¿no? Sí, correcto. Un correo institucional. En caso que nosotros nos demos cuenta que está sucediendo algo parecido, algo en ese sentido, ¿a quién se le notifica inmediatamente para que haga alguna clase de acción con respecto a esto? Ok, primero lo voy a responder a nivel de empresa. A nivel de empresa, al detectar esto, si es que lo detecta el usuario primero, definitivamente al departamento de TI. Es el primero que hay que notificarle. Aunque el departamento de TI es el primero que se debe dar cuenta de que esto está pasando. Entendiendo por X o Y razón o los sistemas que tiene, qué es lo que está pasando con ese flujo de información. O de dónde están saliendo esos correos. Dentro de la Universidad de Panamá, profesor Rafael, creo que debería redirigirse principalmente a la Dirección de Informática e indicar que la contraseña está comprometida para que se le restablezca. No sé si existe una política definida de cuáles son los pasos o cómo sería, profesor. Sí, no tengo, o sea, la política correcta, pero creo que fue lo que usted mencionó. Una vez detectado esa situación, lo primero que hay que hacer es dirigirse o ponerse en contacto con DITIP, que es la dirección de, sí, la DITIP, para que ellos entonces tomen las acciones pertinentes y restablezcan la contraseña y den los pasos necesarios para cubrir la información del estudiante. Claro. Importante mencionar a todos los estudiantes, docentes también, incluyendo a mí, crear contraseñas robustas. Eso es sumamente importante. Sé que es tedioso, sé que es difícil recordarlo, pero nosotros como personas de informática somos los primeros que debemos crear contraseñas robustas, no repetirlas, y si es posible en algún momento, ojalá habilitaran el doble factor de autentificación. Creo que serían los puntos más importantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, quizás más que pregunta, quizás un comentario, profesor, quizás para que también profundice. O sea, mm, como usted bien hacía exposición en el tema que acaba de desarrollar, la seguridad, porque fíjense, anteriormente la seguridad que podíamos brindarle a nuestros equipos era un antivirus. Correcto. Yo creo que hoy en día la problemática o los ataques van más allá de un simple antivirus. Ujú. No sé si tiene algún comentario. Sí, no, no, definitivamente. Inclusive nosotros, ¿a qué le ponemos antivirus? Y el antivirus trabaja con listas de virus conocidos. Ya definitivamente, por más que si un virus cambia un byte, ya definitivamente es otra versión. Entonces no va a tener, por decir así, la vacuna a su antivirus y lo va a dejar pasar. Entonces definitivamente debemos tener algún tipo de software que me permita tener otro tipo de seguridad. No solamente conformarnos con un antivirus, hay software que traen más allá, donde el software te certifica que puede reconocer ransomware porque tiene algo de inteligencia artificial. Conozco antivirus como Silence que tiene inteligencia artificial que inclusive no tiene que estarse reportando constantemente para poder obtener una lista, sino que él por comportamiento va y sin tener que ejecutar algún archivo, él va a bloquearlo entendiendo de una vez que es una amenaza. Aparte de eso, vuelvo y le repito, yo le pongo el antivirus ¿a qué? A mi computadora. ¿Y qué pasa con el celular? A ver, ¿cuántos tienen antivirus en el celular? ¿O cuánto tienen algún internet security, lo que sea, en su celular? Al final estamos accediendo a sistemas importantes desde nuestro teléfono. Y si no son de la empresa, porque de repente la empresa sí tiene algún método de poder resguardar que no sean vulnerados desde su dispositivo, que no tiene las medidas de seguridad, porque ya de hecho le estoy diciendo que no tiene un antivirus. ¿Qué pasa con todo lo que nosotros hacemos allí? La información que yo estoy compartiendo allí, la información que estoy compartiendo también por inclusive mensajería instantánea de terceros, que ya puede tener algún tipo de big data que estén recogiendo ahí sobre tendencias, no sé, por decirlo así, porque estamos utilizando algo público. Entonces, al final, sí, tengo un antivirus en mi máquina, pero resulta que yo accedo a mis correos desde mi teléfono o inclusive estoy en mi casa y como les mencioné anteriormente, tengo todos los equipos conectados a internet y por delante por delante o atrás, mejor dicho, de donde mi proveedor de internet me da el internet, no tengo nada que me proteja mi red interna y todo lo que está pasando adentro de mi casa, ya sea por las cámaras o por algún tipo de dispositivo que esté conectado, simplemente lo tengo expuesto al mundo, porque al yo no tener nada adelante en mi casa que me proteja, es como si tuviera la puerta abierta en mi casa. Entran y salen por allí porque el internet que le entrega al proveedor de internet no le están haciendo ningún filtrado. Se lo están entregando puro tal cual como viene y usted tiene la puerta abierta para que el mundo, desde Rusia hasta acá, entren a su casa. Bueno, ya como no sé si algún estudiante quiere hacer una pregunta. Joan. Sí, yo. Buenas, disculpe, habla Juan Bori de la materia de Ingeniería en Software Educativa. Sí, mi pregunta es la siguiente. La herramienta Teams en una empresa o en un ministerio realmente lleva seguridad. ¿Qué tan confiable puede ser una herramienta Teams dentro de una empresa? ¿Es segura o no es viable? Ok, el primer concepto es que la seguridad sobre la conectividad de ese servicio, porque lo voy a estar utilizando nube como tal, debe brindarla a la empresa. ¿Ok? Ellos te van a dar el servicio que tú utilices y que puedas utilizar, valga la redundancia, lo que es el ambiente de colaboración, el SharePoint, la mensajería instantánea, llamar y demás, y tener todo desde un marco de trabajo
como te lo permite el software Teams. Sí, eso obviamente en la base de datos de el servicio como tal está cifrado. ¿Dónde viene la falla? Si simplemente utilizas usuario y contraseña que no tienes políticas inclusive para la generación de las contraseñas, donde te ponen un template que viene amarrado a una política de un directorio activo, porque desde ya esa empresa tiene en premisas o en la nube un sistema que me permite validar dentro de mi red de que es un usuario o un recurso permitido. Entonces, definitivamente, si yo no tengo nada de eso y me conecto directamente contra la nube y yo simplemente pongo un usuario, mi nombre es Juan Castillo y la contraseña Juan Asterisco Castillo, y bueno, le estoy poniendo el asterisco todavía que ya le da algo de carácter especial, simplemente la falla en la seguridad va a ser de la persona. ¿Qué nos toca a nosotros como personal de IT? Vamos a consumir el servicio, entendiendo de que primero por restricciones me permiten tener estos servicios en la nube. Ojo, existe un artículo que no recuerdo ahorita mismo cuál es, pero no es de ahora, que ya estaba, que indicaba que este tipo de servicios, las instituciones de gobierno no lo pueden tener en la nube, lo que es correo y demás. Anteriormente se estaba permitiendo, pero se está haciendo énfasis ahora en que se cumpla ello y muchas instituciones que tienen servicio en la nube van a tener que regresar a premisas. Pero el hecho no es que tengas los servicios en la nube, el hecho es que todo esto que yo mostré ahorita, tienes tú como personal de IT que proponerlo para que realmente se cumplan los lineamientos de seguridad, o si no, de nada va a servir, o si no, no vamos a hacer nada nosotros trabajando ahí, más somos de seguridad, si no podemos entender de que la seguridad no me la tiene que dar el servicio que estoy adquiriendo. La seguridad la tengo que proporcionar yo. Yo no me puedo quedar con la seguridad, así que mis datos están cifrados, que no te preocupes, que tienes validación de usuario y contraseña, y nosotros te proporcionamos el doble factor de notificación. Perfecto. Pero yo no me quedo con eso. Yo voy a darle una capa de seguridad donde yo pueda controlar el flujo de los datos allá y acá abajo. Y que yo pueda hacer backup de allá acá abajo, porque los datos al final son míos. La información es mía. Y el responsable de eso soy yo. Gracias. Ok, profesor, creo que no hay más preguntas. Antes ya de cerrar, como última pregunta, profe, debemos preocuparnos los usuarios vamos, el comentario que usted hizo del Internet de las cosas y la denegación de servicios, con todo esto. ¿Debemos preocuparnos los usuarios de ese Internet de las cosas de nuestra seguridad? No, definitivamente que sí. Y aunque ustedes no lo crean, yo tengo un firewall aquí en mi casa que inclusive que me da risa porque lo tengo y cada vez que hablaba de eso lo miraba. Lo tengo solamente como si fuera un router. No le he habilitado ninguna política de filtrado. Entonces, definitivamente sí. Yo estoy pegando muchas cosas en mi casa. Todas esas cosas es una dirección IP. Que si alguien toma control de ello y los convierte en un bot, usted va a ver que en algún, y puede ser que en algún momento su aire acondicionado, su lavadora, su refrigeradora esté haciendo un ataque de negación de servicio a X empresa porque ya tomaron control de ella, porque simplemente no tengo nada por delante que la proteja. Estoy en el oeste, por decirlo así. Sí me tengo que preocupar. Listo, profesor. Muy amable, muy interesante todo lo que ha expuesto esta noche en esa conferencia. Pues le agradezco a usted, al compañero, al ingeniero Cristian Hernández, por habernos acompañado esta noche, y a todos los estudiantes que entraron a la sala, así como los profesores. Tuvimos un pequeño inconveniente en cuanto a la cantidad de estudiantes a la cantidad de personas que podían entrar a la sala, pero bueno, es algo que se nos escapó de las manos. Sinceramente pido disculpas. Esperamos para los próximos eventos poder solucionar y solventar esta situación. Pero de antemano les agradezco
por su asistencia a este evento. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.